Respiro Ferrando y voy a presentaros el tema de transistores con mis compañeros Pablo Ferrero Mancheño y Adrián Uden Valero. En primer lugar, vamos a ver el índice, que consta de 4 puntos. El primer, la introducción. Haremos una pequeña introducción de qué es un diodo y un transistor. El segundo punto, la presentación del dispositivo, cómo funciona o sus unidades funcionales. El tercer punto es qué hay más allá del dispositivo en sí. Y el cuarto punto, la conclusión o resumen. Dentro del primer punto de la introducción vamos a ver el contexto industrial de aplicación. Primero, los diodos, que son componentes electrónicos de dos terminales que permiten la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario. No solo sirven para la circulación de corriente eléctrica, por otra banda, el transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple con diferentes funciones, por ejemplo, de amplificador, oscilador, etc. Ahora vamos a ver las necesidades a satisfacer. Función 1. Deja pasar o corta señales eléctricas a partir de una pequeña señal de mando, es decir, funciona como un interruptor. Si no le llega corriente a la base, es como si hubiera un interruptor abierto entre el colector y el emisor. Si le llega corriente a la base, entonces es como si hubiera un interruptor cerrado entre el colector y el emisor, y aquí circula corriente entre ellos. Función 2. Funciona como un elemento amplificador de señales. Le llega una señal pequeña, intensidad de base, que se convierte en una más grande entre el colector y el emisor, que podríamos llamar salida. Requisitos funcionales de diseño. Ahora vamos a ver dos tipos de semiconductores, intrínseco y extrínseco. Los semiconductores intrínsecos son materiales hechos solo con un tipo de átomo. Los más empleados históricamente son el germanio y el silicio. Los semiconductores que se someten a un proceso de impurificación llamado dopaje, que eso consiste en introducir átomos de otros elementos con el fin de aumentar su conductividad, son semiconductores extrínsecos. Dentro de estos semiconductores podemos distinguir de dos tipos, tipo N y tipo P. Los de tipo N se emplean como impurezas, elementos con 5 electrones de valencia, como el fósforo, el arsénico o el antimonio. El donante aporta electrones en exceso, los cuales, al no encontrarse enlazados, se moverán fácilmente por la red cristalina, aumentando su conductividad. A diferencia de los tipo P, que se emplean elementos de 3 electrones de valencia, como el boro, indio o el galio, como dopantes. Puesto que no aportan los 4 electrones necesarios para establecer los 4 enlaces covalentes en la red cristalina, estos átomos presentarán un defecto de electrones. De esa manera se originarán huecos que aceptan el paso de electrones que no pertenecen a la red cristalina. Así, el material tipo P también se le denomina donante de huecos, y al de tipo N, donante de electrones. 2.1. Presentación global. Funcionamiento del dispositivo. Un transistor está formado por la unión de 3 cristales semiconductores. Puede ser 2 de tipo P y 1 de tipo N, formando un transistor PNP, o bien 2 de tipo N y 1 de tipo P, formando un transistor NPN. Como vemos en la imagen de la derecha, a la parte izquierda tendremos la representación gráfica que podemos encontrar en las simulaciones y en los problemas, y a la derecha el dispositivo en 3D, que encontraríamos en el laboratorio. El transistor consta de 3 partes dopadas artificialmente que forman 2 uniones bipolares. El emisor
emisor que emite portadores, el colector que los recibe o recolecta y la base, que está intercalada entre las dos primeras, que modula el paso de dichos portadores. El transistor es un dispositivo controlado por corriente y del que se obtiene corriente amplificada. Un transistor puede tener tres estados o zonas de trabajo posibles dentro de un circuito, como se ve en la imagen de la derecha. Transistor en corte es cuando no le llega nada de corriente a la base. No hay paso de corriente entre el colector y emisor. En esta situación, entre el colector y emisor es como si hubiera un interruptor abierto. El transistor seguirá en corte hasta llegar a la mínima corriente de base a la que se active, un poco por encima normalmente de cero. Podemos llamarla corriente de base. Un transistor está activa cuando está entre la corriente mínima de base y la corriente máxima de base. En esta franja de intensidades de base, la corriente de salida colector-emisor depende de la corriente de entrada. Para calcular cuánto aumenta en esta zona de trabajo la corriente colector-emisor con respecto a la corriente de base, tenemos una fórmula que veremos en la siguiente diapositiva, que nos introduce el término ganancia del transistor. A partir de esta corriente máxima de base, el transistor se encuentra en saturación, ya que por mucho que aumentemos la corriente de base, ya no va a aumentar la corriente colector-emisor. Cada transistor tiene su propia corriente de base máxima y corriente de base mínima, y también su propia corriente colector-emisor máxima. Intensidades que deberemos comprobar para el transistor que estemos utilizando, y nunca sobrepasarlas, ya que nos cargaríamos del transistor. Las corrientes en un transistor son tres, de base, de colector y de emisor. Todas ellas se pueden relacionar mediante una fórmula. Corriente de emisor es igual a corriente de base más colector. Pero como la corriente de base es tan pequeña, se puede decir sin mucho error que la corriente de colector es igual a la corriente de emisor, que es igual a la corriente colector-emisor. Por lo que la corriente de colector se puede definir como el producto entre la ganancia del transistor por la corriente de base. Un transistor, cuando está en corte y en saturación, funciona como un interruptor, dando valores digitales 0 o 1, y cuando está activa, el transistor trabaja como un componente electrónico analógico, dando varios valores. Respecto a las tensiones, podemos decir que las más importantes son la tensión entre la base y el emisor y la tensión entre el colector y el emisor. Vale, ahora vamos a hablar sobre la descomposición en unidades simples y la explicación del funcionamiento en base a la estructura del transistor. Como hemos visto antes, el transistor consta de tres partes: emisor, base y colector. Estas zonas estarán dopadas de una manera, es decir, tendrán más o menos carga. El emisor estará más dopado que la base, por lo que la zona de agotamiento se extenderá fundamentalmente sobre la base. Y también esta base estará más dopada que el colector, por lo que la zona de agotamiento se extenderá sobre el colector. Estas regiones espaciales de carga de las uniones generan un campo eléctrico que apunta del lado N hacia P, que se opone a los movimientos de difusión que la han generado. De esta manera, también los portadores minoritarios generados térmicamente en las proximidades pueden ser arrastrados por este campo eléctrico, que construyen una corriente de deriva o arrastre. Esta corriente de arrastre, en equilibrio, debe ser igual a la corriente de difusión creada, cumpliéndose que el flujo neto de corriente debe ser nulo, ya que las dos corrientes deben ser opuestas e iguales. Si esta zona de agotamiento o zona central es muy ancha, el comportamiento del transistor será como si fuesen dos diodos. El funcionamiento de la primera unión no afectaría al de la segunda, ni el de la segunda al de la primera, sino que trabajarían como si fuesen dos diodos independientes, como vemos en esta imagen. Si la región de la base es muy delgada, en ella se producen muy pocas recombinaciones. Por tanto, la mayoría de los electrones que entran a la base acaban por verse empujados hacia el colector. Ya que queremos que el transistor funcione como transistor y no como dos diodos independientes, necesitaremos que esta zona de agotamiento o región de la base sea lo más estrecha posible para que los electrones que entran al emisor lleguen al colector. Pero para que esto sea posible y pase en gran cantidad,
como hemos dicho antes, el emisor debe estar mucho más dopado que la base y la base más dopada que el colector. De esta manera se alcanzará el efecto transistor, que es el que deseamos y el que hemos visto en la asignatura de tecnología electrónica. Estamos hablando del transistor más comúnmente usado, que es el NPN, y el que más aplicaciones tiene. Pero el transistor PNP en modo activo se comporta de la misma manera. Lo único es que la corriente se debe mayoritariamente al movimiento de cuerpos, desde el emisor al colector. Y la corriente en un transistor PNP circula en sentido opuesto a la de un NPN. Esas son las dos únicas diferencias. Pero como he dicho antes, el más utilizado y el que presenta mejores características es el NPN por la mayor movilidad que presentan sus electrones. 3.1. Aspectos positivos y limitaciones. Como aspectos positivos podemos destacar el consumo de energía, que es sensiblemente bajo. El tamaño y peso de los transistores es bastante menor que los tubos de vacío. Una vida larga útil. Puede permanecer mucho tiempo en depósito. No necesita tiempo de calentamiento. Tiene resistencia mecánica elevada. Y los transistores pueden reproducir otros fenómenos, como la fotosensibilidad. Respecto a las limitaciones, podemos decir que están marcadas básicamente en los límites de operación del dispositivo. Para cada transistor existe una región de operación, la cual nos asegura que los valores nominales máximos no sean excedidos. Todos los límites de operación se definen sobre una hoja específica para cada transistor, los datasets, como vemos en la imagen superior derecha. También una de las limitaciones es la poca variedad de elementos químicos para realizar estos dispositivos, debido a que deben ser componentes semiconductores, que son aquellos que permiten que un electrón de la banda de valencia pueda alcanzar la energía suficiente para ocupar un estado energético de la banda de conducción, y al revés. Esto hace que sean los indicados, ya que en los aislantes el electrón de la banda de valencia no puede alcanzar esa energía necesaria para ocupar un estado energético de banda de conducción. Tampoco nos sirven los conductores, ya que el electrón puede alcanzar de manera sencilla la banda de conducción. Todo esto lo podemos observar en la imagen inferior derecha. Ahora vamos a hablar de las propuestas de mejora que puede llegar a tener un transistor. Como todos sabemos, un transistor tiene una simple función, que es apagarse o encenderse donde esto sea posible. Esto sea posible, el transistor tiene que tener unas medidas específicas en la puerta o gate que permiten o cortan el paso dependiendo la corriente que circule a través de él. Una de las propuestas de mejora es acortar la longitud del gate, ya que esta permitiría una mayor precisión en el control de la corriente y al mismo tiempo más transistores por milímetro cuadrado. Pero tampoco nos podemos pasar, porque al ser demasiado agresivos con este parámetro podemos hacer que el rendimiento de los transistores empeore. De esta manera los fabricantes encontraron otro método para seguir mejorando los transistores, llamado pitch to shrink. Quiere decir el paso de contacto del transistor, que servía para cortar la longitud del transistor. Como hemos visto antes, si la longitud del transistor es de 25 nanómetros, ya empieza a resentirse el rendimiento del transistor. Intel desarrolló una solución llamada FinFET, por la cual cada transistor tenía dos puertas, dos gates de control, ya que tendría dos fins. Pero todo esto no quedó ahí, sino que desarrolló el Trigate, que es un concepto un poco más allá, que incluye una tercera puerta que amplía la altura vertical de las dos primeras, mientras que la tercera es la que ejerce un mayor control sobre el voltaje en el encendido y apagado. Es la tecnología nanosheet, por la cual permite apilar las gates de manera vertical y no horizontal, y así reducir el tamaño, por la cual cosa se mejorarían los transistores. Pero surge el problema de los fins o aletas del transistor. Este problema viene dado como el espacio del transistor es tan reducido, no habría suficiente espacio para introducir todas las aletas del transistor que queremos. Entonces nos lleva que la única solución sería
disminuir las puertas del transistor, pero esto no es posible hacerlo ya que perderíamos mucho control. Las tendencias de materiales innovadores en el contexto de aplicación, las limitaciones vistas antes están haciendo que los ingenieros y compañías exploren otras opciones que antes parecían imposibles por su complejidad. Esto nos lleva a los transistores llamados GAA, donde estos pueden tener aletas apiladas verticalmente en vez de horizontalmente, la tecnología nanosheet que hemos visto antes. Esta tecnología haría mejorar los transistores hasta poder reducirlos a 5 nanómetros. Estos transistores estarían formados por capas alternas de silicio y germanio. El problema es que, como hemos visto antes, su diseño es mucho más complicado, ya que entre capa de silicio y capa de germanio tendría que tener un espaciador interno para el control del voltaje y drenaje del mismo transistor. Estos transistores nanosheet pueden fabricarse a longitudes de puerta menores de 25 nanómetros hasta situarlas por debajo de los 10 nanómetros. Hay varias tecnologías que se están desarrollando, pero todas coinciden en que el apilamiento vertical es el camino a seguir y dejará obsoletos a todos los transistores actuales, permitiendo un rendimiento mucho más elevado en los procesadores y memorias del futuro. Como conclusión, tenemos que a día de hoy no hay materiales que puedan mejorar las características que nos proporcionan el silicio, el germanio y el arsenuro de galio por sus características semiconductoras que no las tienen cualquier otro material, y nos llega a pensar que la única propuesta de mejora que se está llevando a prueba es el apilamiento vertical que hemos mostrado justo antes. Muchas gracias por vuestra atención y hasta aquí ha llegado nuestra presentación.